¿Metagross? ¡Metagross, basta! Cierto. ¿Qué estás haciendo? No puedo detenerme, me pica el culo. Desde que entré al meta quiero matar a todos. Pero Metagross es Heatran. Me importa un huevo. Y fallas, ¿estamos jodidos? Hey chicos, ¿cómo están? Vengo despertando. Hoy vamos a hablar de Metagross. Pero antes de continuar, no se te olvides suscribirte y activar la campanita y debo peinarme. Así que sin más, ¡entra el video! ¿Y si jugamos? Esta es su única ventaja, que es sumamente rápido. Apartando que sumamente rápido es sumamente inútil, de verdad. Pero, antes del combate... Bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Yo El Juega. ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de Metagross. Me pica el culo. Antes de comenzar, quería anunciar el fabuloso ganador del sorteo del DLC completamente gratis. Y el ganador es Maxi. Mark, comunícate conmigo vía Instagram para hacerte entrega de tu grandioso premio. Mi momento ha llegado. Ahora sí, a lo que vinimos. Nuestro querido amigo es tipo acero psíquico, por lo tanto es débil al tipo fantasma, siniestro, fuego y tierra, pero es resistente al tipo psíquico, planta, roca, hielo, normal, volador, acero, dragón, hada. Esta cosa es inmune a todo y es inmune al tipo veneno. ¡Cielos, qué macizo! En objetos, para esta estrategia lo vamos a llevar con chaleco asalto. También lo podemos llevar con Bidefer y con seguro de debilidad. En este caso seguro de debilidad no lo recomiendo tanto porque hay mucho fuego en el campo. Tenemos a mucho Heatran, tenemos a demasiado Incineroar. Entonces para evitarnos ese tipo de cosas, chaleco asalto para hacer un balance un poco mejor. En naturaleza tenemos naturaleza firme para potenciar aún más su ataque físico y que disminuya su ataque especial. En estadísticas base, este Pokémon tiene 80 puntos en PS, 135 puntazos en ataque físico, 130 en defensa física, ataque especial 95, defensa especial 90 y velocidad 70. Son estadísticas bastante buenas. Mira ese potencial. La habilidad lo vamos a llevar con cuerpo puro para evitar que sus características sean disminuidas, así sea por habilidades o por ataques, cosas que nos vienen muy bien porque hay también mucha intimidación en el campo. En el reparto de F le vamos a poner 252 puntos en PS, 148 puntos en ataque físico, 100 puntos en velocidad y 4 puntos tanto en defensa como en defensa especial. ¿Por qué 100 puntos en velocidad? Les explico. Con estos 100 puntos en velocidad vamos a poder superar a muchos Incineroar. También vamos a poder superar a casi cualquier Heatran y también algunos Tyranitar, dependiendo si son para el Trick Room o algunos Tyranitar que tienen el balance en Speed y en PS. De esta forma nos aseguramos de cubrir ciertas debilidades con un poco de velocidad. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? En equipo, para esta estrategia lo vamos a llevar con Indeedee, que es una excelente cobertura para los tipos fantasma. Aparte de eso tiene señuelo y refuerzo. Y a Lapras es una excelente cobertura para los tipos fuego, tierra. Aparte que es un Pokémon super bulky, es un excelente Pokémon. En ataques, para esta estrategia lo vamos a llevar con Cabezazo Zen, Puño Meteoro, Puño Hielo y con Pataleta. Y bueno chicos, antes de comenzar quiero invitarte a ti a que te suscribas a los Juega Member y compartas conmigo y con Sofía, que es el miembro más importante de dicho grupo. ¡Hola Sofía! Y bueno chicos, ahora sí, ya habiendo hablado de este Pokémon, ¡vamos a darle! ¡Vamos allá! ¡Kalel, no! ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí en el primer combate del día. Está súper interesante mi enemigo. Ojo con esto, tiene muchos Pokémon de tipo dragón y Pokémon de tipo fuego. Y dado que nuestra estrategia es con Metagross, eso no puede jugar en contra, pero no importa, vamos a jugar con Metagross de todas formas, aunque tengamos debilidades. Ese es un verdadero hombre. Bien, nuestro enemigo va a iniciar con, vamos a ver, ok, Dragonair y Talonflame. Eso puede venirnos un poco mal, porque Dragonair tiene ataques de fuego y Talonflame obviamente que sí. Nosotros vamos a comenzar con Metagross y con Indeedee. ¿Qué vamos a hacer acá? Pudiésemos Dynamaxizar y atacar con Maxielada de ese Dragonair, pero prefiero recibir un golpe de fuego de un Dragonair que no tiene que no tiene stab en un ataque de fuego a un Talonflame. Entonces Talonflame seguramente en el primer turno va a usar Viento Afín. Entonces nosotros vamos a Dynamaxizar y vamos a utilizar Maxi Onda. Vamos a utilizar Maxi Onda contra ese Talonflame y vamos a utilizar Basta Fuerza contra Talonflame, porque Talonflame se suele usar con Banda Focus. Entonces vamos a matarlo a él. ¿Por qué no mato a Dragonair o por qué no le hago focus a Dragonair? Porque vi que en los Pokémon que tiene también a Marmortar y tiene a Cinderace. Y no quiero enfrentar a dos Pokémon de tipo fuego al mismo tiempo. Eso nos puede jugar un poco mal. En cambio, a Dragonair lo podemos manejar un poco mejor. Dado que, bueno, no es o sea, si bien es un Pokémon muy fuerte, es un Pokémon que no tiene ataques de stab de fuego. Y eso, repito, nos puede venir muy bien. Oye, despacio, cerebrito. Bien, vamos a ver ahora. Nosotros vamos a Dynamaxizar obviamente a su Dragonair. Ese viene con un
con un max ignición. Estoy súper seguro de eso, súper seguro de eso. Nosotros vamos a dinamaxizar. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Vamos a ver qué hace. Ese Talonflame viene con viento a fin. Estoy segurísimo. Para darle prioridad a sus ataques. Ok, viento a fin. Excelente. Este team de mi enemigo es velocidad y ataque. Y max ignición. Bien. Nosotros deberíamos poder aguantar eso. Excelente. Bien. Aguantamos un max ignición. Ahora pone día de sol. Ahora. Eso cambia los cálculos un poco. Uy, miren lo que quitó basta fuerza. Qué bien. Y maxi onda. Excelente. Y acabamos con ese Talonflame. Día de sol. Yo creo que puedo aguantar otro max ignición de Dragonair con día de sol. Pero no puedo aguantar un maxi... No, mentira. Sí. ¿Qué estoy hablando? estoy pensando. Estoy pensando demasiado. Bien, vamos a ver a quién saca. Cinderace. Oh. ¡Gay! Ok, bien, les dije lo que... Ay, no, les dije. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí tenemos que matar a ese Cinderace. Así que... Vamos con Maxi Temblor a ese Cinderace por si quiere atacar un ataque de fuego. Y vamos con Señuelo a Indeedee. Indeedee puede aguantar un Maxi Ignición de ese Dragonair, aunque tenga día de sol. Y ese Cinderace posiblemente quiere usar balón ígneo y de una vez lo matamos, ¿o no? Usó bote, ok. Ok, bien, nuestro enemigo es muy inteligente. Excelente. Esquivó el ataque, nos hizo perder un ataque en Dynamax. Ok, está súper interesante este combate. Max ignición, Indeedee debería poder aguantar, aunque sea por poquito, y aguanta. Bien. Excelente. Y nos hizo fallar un ataque. ¿Qué vamos a hacer acá? Su Cinderace está encasillado en un ataque. Así que nosotros vamos con Maxi Helada a Cinderace y vamos a volver a utilizar Señuelo para que Indeedee reciba todo el daño posible y, bueno, tratar de evitar ahora. Va a matar a Indeedee y Dragonair nos va a atacar con Maxi Ignición. Nosotros deberíamos poder aguantar ese Maxi Ignición aunque tenga día de sol. Ok, todo depende de esto. Bien, Indeedee, lo hiciste muy bien. Nosotros deberíamos poder aguantar. Y aguanta. Con 30. El macho. Con 30. Bien. Y la vamos con Maxilada. Y si Cinderace muere. Cinderace tiene que morir. Muérete. Adiós, Cinderace. Muy bien. De esta forma, acabamos los dos potenciales dañinos contra nuestro Metagross. Y direccionamos a nuestro equipo. ¿Qué pasa? Los dos Pokémon que tengo en mi equipo son Goodra y es Lapras. ¿Qué pasa? Si yo dejaba ese Cinderace es muy peligroso y no quería arriesgarme a los cambios. Vamos a sacar a Goodra, vamos a dejar a Lapras todavía atrás. ¿Qué pasa? Su enemigo seguramente va a matar a nuestro Metagross en el próximo turno. Ok, Salamence. Ok. Bien, nosotros tenemos a Goodra. Uy, pero no sé si aguanta un ataque de tipo dragón de ellos dos. Eso puede estar un poco interesante. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer acá? Bien, Metagross muere seguramente. Metagross muere porque lo van a matar. Pero a Goodra aguantará un golpe. Vamos a utilizar aquí nada, puño hielo. Vamos a darle un puño hielo a quien sea, a Dragonair. Y vamos a usar Cometa Draco de una vez, si es que queda vivo, a Dragonair. Vamos a ver. Ahora, Garra Dragón y aguantará Goodra. Aguanta. What the fuck? Aguanta. Excelente. ¡Ay! ¡Ay, la cagada! Ok. Muy bien. Está loco. Y usé terremoto. Obviamente nos afecta a uno. Y obviamente Metagross muere. Muy bien, señores. Acabó la partida y me han ganado. Corte. Ok. No, mentira. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Esto puede ser muy interesante. Vamos a sacar a Lapras. ¿Qué pasa con Lapras? Lapras puede aguantar un trueno de ese Dragonair si es que tiene. Y ataques tipo dragón. Pero vamos a ver, quizás no. No.
Bueno, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros tenemos a nuestro favor que tenemos el clima helado o el granizo. Y vamos a utilizar ventisca. Vamos a utilizar ventisca y vamos a rezar que aguantemos ese turno de ellos. Por cierto, quería mandarle un saludo a Sangamex. Sangamex que me facilitó el Metagross de este video. Síguelo en Facebook. Hace unos directos de Pokémon súper geniales. Te dejo acá abajo el link en la descripción. Sangamex, eres lo máximo. Muy bien, vamos a ver qué hace nuestro oponente. Terremoto. Ok, aquí se define todo, señores. Terremoto, ok. Podría aguantar otro terremoto de Salamence. Exacto, mira, otro terremoto de Salamence. A menos que sea crítico, por favor, que no sea crítico. Uf, lo aguantamos. Ahora. Pero ellos tienen full vida, ¿será que? No creo. Bueno, vamos a ver, sobrevivirán. Me imagino que... Señores, la salvó la partida. Muy bien, señores, esto fue un combatazo clasificatorio, un combatazo, señores, esto no tiene precedente. Vamos a otro combate y esperamos que sea igual de bueno y ¡vamos ya! Y una vez más, todo está bajo control gracias a... Agachate, conocelo. Agachate, pronapelo. Vamos al segundo combate del día, señores, esta vez contra... ¿Ah? Bueno, contra esa persona, bien. El combate anterior estuvo muy bueno. Qué combatazo. Vamos a ver qué tal este oponente. Estamos en clasificatorias, por cierto. En los VIP, en los Juega Members, estamos ya probando nuestros teams personales y personal físicos para cada uno de los miembros. Está súper genial. Únete a los Juega Members y enterate cuáles son los equipos. De igual forma voy a traer un equipo más adelante para acá. Espero que lo disfruten, va a estar súper bueno. Bien, nuestro enemigo inicia con un Regieleki y con ese gato Meowstic, creo que se llama Meowstic. Bien, Regieleki es sumamente rápido, pero esa es su única ventaja, que es sumamente rápido, apartando que sumamente rápido es sumamente inútil, de verdad. De verdad que no me parece un Pokémon súper interesante. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar Dynamax y vamos a utilizar Maxi Temblor contra ese Regieleki. Y adiós Regieleki, no debería sobrevivir. Y con nuestro Indeedee vamos a utilizar Basta Fuerza. Recordemos que tenemos nuestra defensa especial aumentada gracias a Semilla Psíquica. Muy bien, vamos a ver ahora qué hace nuestro enemigo. Vi que tenía otro Pokémon eléctrico por ahí. Puede hacer una buena dupla eléctrica. Contra Lapras le puede caer muy mal, pero... ok, ahí está, Tapu Koko, bien. A nuestro enemigo le gusta lo eléctrico, pero contra Metagross es como medio que... así como que... Miren el tamaño de esos huevos. Bien, nosotros vamos a dinamaxizar, vamos a empezar a presionar a nuestro equipo. A su equipo para que se equivoque. ¿Qué pasa? Como les digo, el Dynamax en el primer turno puede ser bastante controversial, porque si no lo sabes manejar o controlarte, puedes descontrolar a tu enemigo y por lo tanto tomar ventaja de eso. Vamos a ver si se equivoca en la toma de decisiones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros deberíamos... A ver qué hace Regieleki. Ok, Onda Anómala. Muy bien, va a bajar nuestro ataque especial. Quiere bajar nuestro ataque especial, ¿por qué? Tiene miedo de los ataques psíquicos. Debe tener un Pokémon débil a los ataques psíquicos. Vamos a ver qué pasa aquí. Ok, le quitamos un poquito a Regieleki y Maxi Temblor. Y de esta forma, señores, acabamos con Regieleki. Súper sencillo. Adiós, cosita fea. Adiós, cosita fea. Pobre cosita fea. No importa. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuál es su tercer Pokémon. ¿Será que sacará un tercero o volverá a sacar a Meowstic? Nosotros aumentamos nuestra defensa especial. Que creo que en este combate no nos va a venir muy bien la defensa especial. Creo que todos sus Pokémon son atacantes físicos. Ok, dale con Meowstic. ¿Qué vamos a hacer acá? Nada, ir por Tapu Koko. ¿Qué vamos a hacer? Dale Maxi Temblor a Tapu Koko. Y vamos a utilizar refuerzo. Refuerzo porque no sé en qué tiene los F repartidos a Tapu Koko. Tapu Koko, no sé, lo pueden traer con varias variantes. No me quiero arriesgar, así que dale con refuerzo. Y ese Meowstic, me imagino que va a poner pantallas. Ese Pokémon lo usan para poner pantallas y para molestar. Vamos a ver qué usa. A Meowstic realmente lo vamos a dejar como para el final, porque si puedo como que asesinar. Ya cabrón, hable bien. A sus atacantes de Meowstic queda inutilizado completamente. Vamos a darle refuerzo y él va a atacar ahora, me imagino, más rápido que yo, obvio. Ok, reflejo. Exacto, muy bien. Va a poner las pantallas, ya lo veía venir, y dale con Maxi Tormenta. Ok, Indeedee debería aguantar eso. Uy, con 15 aguantó, por poquito. Bien, excelente. Y dale con Maxi Temblor. Y
Ok, ese tampoco tiene Sash, tiene banda Focus. Ah, bueno, también le pegamos un crítico. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Está súper interesante. Lo que vamos a hacer acá es no atacar a Tapu Koko. Tapu Koko tiene 1 de vida, entonces no vale la pena a desgastar un turno Dynamax. Vamos a usar un Maxi Temblor, pero contra... Vamos a usar Maxi Helada. No, mejor darle Maxi Temblor para bostearnos un poquito más el ataque especial, la defensa especial. No sé a quién tiene de fondo. Y vamos a darle refuerzo. Vamos a atacar a ese Meowstic y tratar de pegarle lo más que se pueda. Aunque lo hubiese pegado con un ataque de tipo 0 para pegarle con stab, ¿verdad? Porque no puedo hacer nada bien. Se me fue, me equivoqué. Ok, tampoco puedo usar Maxi Barrera. Por eso no deben atacar a un Pokémon que esté en Dynamax y utilizar un Dynamax cuando le queda un solo punto de vida. Puede pasar ese tipo de cosas y no sirve, no vale la pena, ¿verdad? Gastar Maxi Temblor y no le quitamos una mierda. Le quitamos un poquito nada más. Ok, sobrevive y no le quitamos ni la mitad de la vida, qué loco. Bien, se nos acaba la Dynamax. ¿Qué vamos a hacer acá? Ese Tapu Koko puede molestar con un último ataque. Nosotros vamos a utilizar Puño Meteoro. Puño Meteoro, vamos a metérselo a ese Tapu Koko para matarlo. Y vamos a utilizar Basta Fuerza. No, Señuelo, para que todo el daño sea hacia Indeedee. Cambio de banda. Ay, Meowstic tiene cambio de banda. Se me había olvidado eso. Se me había olvidado que tiene cambio de banda. Y ahora... Ah, qué fastidio. No importa. Nos va a matar a nuestro Indeedee. Maxi Tormenta. Muy bien, mató a Indeedee. ¿Y qué vamos a hacer acá? Nada, llorar su muerte, me imagino. Ok, y Puño Meteoro. Puño Meteoro le debería quitar un poquito por lo menos. Ok, bien, Indeedee queda a rango. Tenemos a Lapras y a Gudra. Vamos a sacar a Lapras esta vez de primero. Más que a Gudra, vamos a sacar a Lapras. Vamos a ver. Lapras salvó la partida pasada. Vamos a ver qué hacen en esta partida. Me imagino que el próximo turno van a ir por Metagross. Y eso puede estar bien. ¿Qué pasa con Metagross? Metagross es un Pokémon sumamente bueno. Pero le van a hacer sumamente focus a Metagross. Eso también lo podemos usar a nuestro favor. Así que hay que utilizarle cabeza. Bien, vamos a darle a ese Meowstic. Y vamos a usar protección con Lapras por si viene un trueno, un puño. No sé, yo que sé que ataque de trueno puede venirle a Lapras. Me imagino que Tapu Koko le va a querer bajar la vida rápido a ese Lapras. Cambio de banda nuevamente, ok. Nuestro enemigo está susceptible. Puño trueno a Metagross. Ah, coño de la madre. Lenguaje. Eso estuvo fuerte. Nada, acabamos con ese Tapu Koko. No debió habernos dado un golpe crítico. Eso estuvo malo. Eso estuvo cochino. Eso es de gente cerda. Muy bien, ¿qué vamos a hacer acá? Nada, vamos a esperar a ver cuál es su cuarto Pokémon. Ok, es el ave loca Zapdos Galar. Interesante. Nada, aquí vamos a utilizar Puño Hielo contra ese Zapdos. Y vamos a utilizar Ventisca sin mucho... sí, Ventisca para los dos. Si queda vivo Metagross y le pego que si la Ventisca más el Puño Hielo, deberíamos haber ganado. A ver, bien bello. No, ganaremos. Ay, puta madre. Ganaremos la partida. Ok, usó onda anómala. Qué cochino eso. Qué cerdo. Eso es de gente muy cochina. Y patada relámpago. Contra Metagross, me imagino. Uy. Quedé vivo con 10. Muy bien, Metagross. Eso sí es de hombres. Ok, Puño Hielo le quita un poquito. Y Lapras no se puede mover. De verdad que la parálisis la detesto completamente. Ahorita van a matar a Metagross. Nada, vamos a darle un Puño Hielo y Ventisca nuevamente. Van a matar a Metagross. Le va a hacer focus a Metagross. Cambio de banda. Ok, Meowstic está mamoncito. Y patada relámpago a Metagross. Segurísimo. A ver, no, Metagross. Muy bien. Metagross acaba de morir. Bien, Metagross. Grande. Eres grande. Y Lapras nuevamente no se quiere mover. Ok. Lapras dijo, utilicé toda la suerte en la partida anterior, así que no me presiones en esta. No me presiones. Ok, vamos a sacar a Gudra. Gudra nos viene bastante bien. Realmente tenemos rayos. Vamos a darle un rayazo a ese Zapdos y Ventisca. Vamos, Lapras, por favor. Reacciona. Y vamos a ver qué hace su enemigo. Mi enemigo debería atacar a uno de los dos.
Vamos a ver a quién ataca, me llama la atención y me imagino que va a ser... Ay, Onda Trueno, ok. Nuestro enemigo se pasa de cochino y cree que la Onda Trueno me va a afectar siempre y nunca yo lo voy a atacar. Se está volviendo salvaje. Nunca lo voy a atacar, ok. Corpulencia, no, se pasó, se sobró, se confió. Dijo, nada, los voy a paralizar, eso no se van a mover nunca en la vida, pero no. Gudra, ataca, ataca Gudra. Ven. Y Gudra ataca con rayo, no lo mata, pero lo deja rango. Y dale Lapras, por favor, es la tercera, dale Lapras. Dale, bien, bien. Y los mata a los dos, doble KO, señores, 2 partidas, doble KO para Lapras. Muy bien, Lapras, ese eres tú, así se hace, Lapras, así se hace. Por cierto, que tengo el micrófono. Bien. Nada, chicos, de verdad que estas partidas estuvieron súper excelentes, súper clasificatorias. Si te gustó este combate, no se te olvide compartirlo con tus amigos para que formen parte de esta gran comunidad que se llama Joel Juega. Nada, únete, suscríbete y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! ¡Pum! Para ser siempre el mejor. Y ahora este es mi primer video después de hacerme súper famoso gracias a Joel Juega. Famoso cielo.